Como punto 1, para entender el origen de la Convención Belén do Pará, hay que comprender también de dónde se crea y cómo se origina y el trayecto que ha tenido para que ésta pueda acontecer. La convención no podría haberse dado sin la labor de la organización del movimiento sufragista de las mujeres en América Latina, que fue uno de los primeros movimientos fuertes de lo que sería la exigencia de los derechos sociales de las mujeres en los Estados Unidos. Esto aconteció a que en instancias justamente de la primera conferencia interamericana, que posteriormente se convertiría en 1948 en la OEA, allá en 1890, estas mujeres empezaran a pedir y reclamar sus derechos. Es así que en 1922 las mujeres sufragistas se organizan para formar una asociación panamericana para la ayuda y el avance de la mujer. En esta época es donde se está dando el inicio de las conferencias internacionales americanas. En esta época es donde ya se había dado el trabajo de las conferencias americanas y posteriormente se celebraría en 1923 la conferencia de Santiago de Chile. Una conferencia donde estas mujeres lograrían que se apruebe la resolución número 28, la cual promovía que en los futuros trabajos y temas de derechos humanos las mujeres también sean partícipes. Y también se puede ubicar la existencia en las constituciones y en los parlamentos de las limitantes que puedan tener las mujeres en los derechos humanos con relación a los derechos humanos de los hombres. Futuro acontecido en la quinta convención, la quinta conferencia interamericana, viene la sexta conferencia. Se esperaba todo, se esperaba que las mujeres tengan participación, se esperaba que se cumpla lo que había acontecido en la anterior conferencia, pero nada de esto llega a darse. A través de ello, las mujeres y la asociación que se había conformado de mujeres para el avance de los derechos de la mujer realizan protestas durante un mes afuera de esta convención. Exigían un tratado que respete o un tratado sobre los derechos de la mujer, algo que no consiguen, pero lo que sí consiguen es una convención interamericana para las mujeres. Dentro de esta sexta conferencia se crea un estudio amplio sobre las legislaciones y aquello que determine cuáles son las causas y cuáles son las legislaciones que reconocen las desigualdades de los hombres y las mujeres, que se presentaría en la séptima conferencia. Con todo ello, la Convención Interamericana de Mujeres realiza un trabajo conjunto con las conferencias internacionales americanas, pero no es hasta 1948. ¿Qué sucede? Se crea la Organización de los Estados Americanos. La Carta de la OEA tiene la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, donde hace un hincapié directo a lo que sería el sexo. Y también establece que las mujeres son titulares de los mismos derechos que los hombres poseen. La Convención Interamericana de las Mujeres para la OEA comienza a ser reconocida como un órgano especializado de carácter permanente, el cual promueve todos los derechos de la mujer, convirtiéndolo en un foro que apoya a los derechos de las mujeres tanto en el ámbito político, social, económico, y también es un órgano que ayuda a la OEA a hacer valer los derechos de la mujer. Con la OEA reconociendo a la Convención Interamericana de Mujeres como parte de sí y dándole el apoyo, teniendo un miembro por cada delegación y país, entre 4 miembros presentes en la Organización de Estados Americanos, comienza la segunda ola feminista. Una vez terminada y con la caída de la primera ola del feminismo que vendría a ser el movimiento sufragista, porque la mayoría de los países ya tenían votaciones igualitarias, comienza la segunda ola del feminismo, una ola enfocada más a la participación política y reconocimiento de los derechos. Es así que comienza la Convención Interamericana de Mujeres a preparar una investigación para presentarla en la 24ª Convención de la Organización de Estados Americanos, en 1994. Estamos hablando de la convención que se daría en Belém do Pará, sí, en Brasil, y justamente por ello lleva el nombre lo que sería la Convención de Belém do Pará para las mujeres. Una convención que tendría dos características principales. La primera es que desde su artículo 1 y desde su preámbulo abre reconociendo a la violencia de la mujer en contra de la mujer como una manifestación de discriminación histórica relacionada en las desigualdades en el vínculo de hombre y mujer. Y el segundo es también que reconoce a la violencia contra la mujer como una violencia a los derechos humanos y reconoce una serie de derechos humanos solo para las mujeres. Pero, ¿qué acontece en la Convención de Belém do Pará?
En la primera parte nos habla de un compromiso político para la lucha contra la violencia de la mujer. Dice que por medio de este tratado, por medio de esta convención Belén do Pará, los estados acordaron que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos de los humanos y a las libertades y el goce total o parcial de sus libertades y los derechos de las mujeres. Por lo tanto, dice que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricas que se dan entre los hombres y las mujeres, sin importar lo que serían los sectores de la sociedad, independientemente que sean de un nivel educacional alto, religión, edad, ingresos, cultura, porque afectan negativamente a las bases. La Convención Belén do Pará establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia. Este Tratado Interamericano de Derechos Humanos ha dado una pauta a una vida libre de violencias, prevención, erradicación y sanción a la violencia contra las mujeres por parte de los estados que firmen la convención, formando lo que serían planes nacionales, organización y campañas de implementación, protocolos y servicios de acción para estos sistemas y funcionamientos a nivel nacional e internacional. Todo esto a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Pero qué nos dice en su artículo primero? En su artículo primero entiende por violencia a la mujer a cualquier acción, conducta basada en género que cause muerte, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto a la mujer como en su ámbito público como en el ámbito privado. Por ello es que en el artículo 2 reconoce tres tipos de violencia: la física, la sexual y la violencia psicológica. La Convención también visibiliza tres ámbitos en los que se da la violencia contra la mujer. La primera es en la vida privada, cuando la violencia se ejerce en el entorno familiar, en el entorno doméstico o en cualquier otro relacionado a lo interpersonal, o incluso cuando el agresor ya no vive con la víctima. El segundo, que es en la vida pública, que es ejercido por cualquier persona, ya sea en una comunidad, en el lugar de trabajo o en instituciones educativas. Y por último, el perpetrado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Soy Marimetlen Antelo y voy a continuar con el grupo 3 sobre la Convención Belén do Pará. Cabe recalcar, y lo menciona en toda una plama de la firma documentada de esta convención, lo siguiente: los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, a sancionar y erradicar dicha violencia. Los derechos de esta convención se están contemplados y consagrados desde el artículo 3 al 6. Cabe recalcar que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Este derecho incluye, entre otros, el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación, el derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados o de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Nosotros muy bien sabemos que en otras partes, dadas por las culturas, es donde se da este tipo. También, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Todo esto basado en el Canadian International Development Agency. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo, fácil, rápido, ante los tribunales competentes que las ampare contra todo tipo de actos que violen sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley,
el derecho a tener la igualdad al acceso de las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo con la toma de decisiones. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones a lo que los estados partes de la convención se comprometieron al firmar esta convención? Se comprometieron a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar que los agentes de Estado cumplan con esta obligación. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Incluir en su legislación y en su Carta Magna y política interna normas que aseguren el cumplimiento y objetivos de esta convención. Adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores. Abolir o modificar las normativas y prácticas jurídicas que perpetúan la violencia contra las mujeres. Establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres víctimas de violencia acceso a la justicia y al debido proceso. Asegurar a las mujeres víctimas de violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, la reparación del daño u otros medios de compensación. Fomentar el conocimiento y el monitoreo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, eliminando prácticas educativas que refuercen ideas, actitudes o estereotipos sobre hombres y mujeres que perpetúan la violencia contra las mujeres. Fomentar la educación y capacitación de agentes del Estado, encargados de aplicar leyes políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Suministrar servicios especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia. Fomentar y apoyar los programas de educación que hagan una difusión al público sobre la violencia contra las mujeres. Ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación a las mujeres víctimas. Alentar a los medios de comunicación a la elaboración de directrices adecuadas para su difusión. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas 100% reales y demás información pertinente que permita visualizar la violencia que sufren las mujeres. Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias. ¿Cuáles son los mecanismos interamericanos de protección que se contemplan ante esta convención? Los informes nacionales. Los estados partes deben incluir en los informes nacionales que se remiten para hacer a sus relativas medidas para ser adoptadas, esto para el Canadian International Development Agency, que es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, asistir a las mujeres afectadas por la violencia, las dificultades que observan en la aplicación de las mismas, los factores que contribuyen a la violencia contra las mujeres. En 2004 se crea el MECEBEC, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, cuyo fin es seguir los avances realizados para la implementación de la Convención, como también la opinión consultativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los Estados, parte de la Comisión Interamericana de Mujeres, puede solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opiniones consultativas sobre la interpretación de la Convención. Esta facultad no ha sido utilizada hasta la fecha. Denuncia o queja ante la Comisión Interamericana o Derechos Humanos. La CIDH puede recibir denuncias o quejas que provengan de individuos o entidades no gubernamentales donde se alegue la violación del artículo 7 de la Convención. Ventajas y desventajas de Bolivia a la firma del tratado o acuerdo internacional. El país de Bolivia, en conformidad al artículo 59, atribución 12 de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada el 9 de junio de 1994 en el 24º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y firmada por Bolivia el 14 de septiembre de 1994. Bolivia es el único país de América Latina con una ley contra la violencia política hacia las mujeres
de América y Economía. La Organización de Estados Americanos, la OEA, destacaron que Bolivia es el único país de la región latinoamericana que cuenta con una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco. Bolivia es el único país de la región que tiene una ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, promulgada el 28 de mayo de 2012, constituyéndose en un hito importante entre los avances normativos de Latinoamérica. Aseveró en conferencia de prensa que Bolivia es el único país con una ley que se encuentra en vigencia actualmente. En consecuencia, según la Ministeria Boliviana, las expertas de países miembros de la OEA reunidas en la ciudad de La Paz validan la ley modelo de violencia política contra mujeres. Bolivia es el único país que cuenta con esta ley. Esta determinación se da después de debatir los ejes temáticos y el espíritu de la propuesta. Validan la ley modelo. Participaron en este evento en La Paz representantes de diferentes países de Latinoamérica como Colombia, México, Paraguay, Costa Rica, Perú, Argentina y Bolivia. La ministra Velasco explicó que esa norma contempla el acceso de mujeres víctimas de violencia política a la justicia, prevención, sanción, reparación y compatibilidad con los sistemas jurídicos de pueblos indígenas. Recordó que en 1994 la Comisión Interamericana de Mujeres promovió la adopción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará. La convención entró en vigor en 1995 y hasta la fecha fue ratificada por los 32 estados, incluidos Bolivia. Los derechos de las mujeres abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Las mujeres tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. Como ventajas de esta ley tenemos que la mujer sea más escuchada y no sufra de diferentes tipos de discriminación. La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos estipulan que se puede poner fin a la discriminación por razones de sexo. Casi todos los países han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, en la actualidad todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo. Por otra parte, el progreso ha sido demasiado lento, especialmente para las mujeres más marginadas. En muchos países sigue habiendo discriminación en las leyes. Las mujeres no participan en la política en las mismas condiciones que los hombres, enfrentan una discriminación flagrante en los mercados de trabajo y en el acceso a los bienes económicos. Las muchas formas de violencia dirigidas explícitamente hacia las mujeres que les niegan los derechos y la frecuencia ponen en peligro sus vidas. En algunas regiones sigue habiendo niveles demasiado altos de mortalidad. Las cargas de trabajo de ciudadanos no remuneran que soportan las mujeres que siguen representando una limitación de disfrute de sus derechos. La protección de los derechos de las mujeres debe estar consagrada en leyes y políticas nacionales firmemente arraigadas en normas internacionales de derechos humanos. Igualmente es importante la aplicación de las leyes en aspectos tales como la facilidad de acceso a los juzgados y la expectativa de un proceso imparcial. Las mujeres deben conocer sus derechos y tener la capacidad de reivindicarlos en proceso y desafiar y cambiar las actitudes sociales y los estereotipos que socavan la igualdad de género. Este es su principal objetivo de la ley, que más que todo que las mujeres sean tratadas por igual y sean escuchadas al mismo tiempo que los hombres. En la actualidad se comprenden y defienden mejor los derechos humanos de las mujeres, mejor los derechos humanos de las mujeres, pero todavía es necesario que estos se vuelvan una realidad para todas las mujeres, sin discriminación, sin violencia y sin excepciones. Gracias. Ahora hablaremos de las conclusiones
recordando la historia y el trayecto que las mujeres tuvieron que pasar para llegar a tener la relevancia que tienen hoy en día, podemos decir que la Convención Belén do Pará fue el primer tratado internacional del mundo de derechos humanos que abordó específicamente la temática que consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, tomando en cuenta que los acuerdos de la Convención Belén do Pará para ayudar a estandarizar la normativa de igualdad entre los países firmantes, dando participación equitativa a las mujeres, definiendo la violencia contra la mujer como una violencia contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Convención de Belén do Pará sirvió de precursora para que otros países crean normas y leyes de igualdad, como fue el caso de Bolivia con la ley número 340, enfatizando que la Convención explica los diferentes capítulos de la misma. Forma que explica sus artículos correspondientes, podemos concluir que la misma tiene un alcance multisectorial, hablándonos desde las bases fundamentales de los derechos de las mujeres, su derecho de convivencia, los mecanismos que contemplan a nivel interamericano y los derechos del Estado para y con ella. Ahora hablaremos de las recomendaciones. En esta lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, todos debemos hacer el esfuerzo de realizar un análisis minucioso de los asuntos sometidos a consideración del órgano que imparte justicia, aplicar los principios de derechos humanos universal, interdependencia y determinar la norma más protectora de las personas, reconocer cuando estamos en una situación asimétrica de poder o desigualdad estructural, en invocar las razones argumentativas claras y concisas para resolver eficazmente, a partir de reconocer las libertades fundamentales, democracia y autonomía de las mujeres. Es que la tarea continúa hasta lograr que tengan una libre de violencia en el rubro de la impartición de justicia. Ese adecuado acceso a la justicia, tenemos que conocer el marco jurídico aplicable, saber si existen resoluciones de organismos internacionales que tengan argumentos para resolver y así como percibir cuando un caso amerita un tratado diferente. El compromiso es de todos actuar por convicción en un contexto de semejanza y similitud, igualdad sin perjuicio ni estereotipos, sin discriminación, con el objetivo de obtener una sociedad en paz.